tardes, bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se unen a través de Facebook Live y de YouTube Live y al mismo tiempo invitarte para que puedas compartir esta transmisión en vivo para que todos juntos podamos adorar al Señor. Te invito a que cerremos nuestros ojos, oremos por un momento. Padre, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente que nos da el Señor, que así sea de manera virtual podemos reunirnos en nuestros hogares, en las salas de nuestras casas, para rendirte gloria y rendirte honra, Señor. Gracias porque aún en medio de la distancia física podemos estar juntos en armonía, adorando y exaltando tu nombre. Seguimos pidiendo, Señor, por tu protección, seguimos pidiendo por tu guía, Padre, para que en medio de estas situaciones difíciles que estamos atravesando podamos siempre ver tu mano protectora y podamos ver tu misericordia. Quédate con nosotros, Señor, en el resto de la tarde. Háblanos a través del mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes algunos anuncios. El primero de todos es que nos estamos reuniendo todos los miércoles a las 7 de la noche como familias en nuestros hogares. Estamos teniendo un tiempo devocional donde juntos podemos alabar al Señor, cantar un par de alabanzas, leer la palabra de Dios y especialmente involucrar a nuestros hijos para que puedan dar gracias a Dios por cualquier cosa que el Señor les haya dado durante la última semana. Y cada viernes estamos enviando a través de correo electrónico una guía de devocional para que puedan tener un tiempo de lectura bíblica, una pequeña enseñanza y unas preguntas de reflexión. Al mismo tiempo estamos enviando una guía para los padres para que puedan tener un tiempo con sus hijos teniendo una enseñanza bíblica. Estamos trabajando para que las maestras de nuestras clases para los niños puedan también colocar un video a través de nuestras redes sociales para que los niños también puedan ver. Así que es todo lo que tengo para anunciarles. Quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura en el Salmo 117 y voy a leer de la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y quiero compartir contigo algo bien corto. Su fidelidad es grande. El carácter de Dios es eterno. Él no cambia, no importa las circunstancias o las situaciones. Y de hecho su palabra da fe, pues lo que Él anunció desde un principio, así sucedió y nada pudo alterar lo que Él se había propuesto. Reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y ni siquiera el pecado de su pueblo ni el de la gente que no hace parte de Él pudo apartarlo de llevar a cabo ese propósito. Mira algo, Dios es fiel por naturaleza y su amor por nosotros lo refleja, su amor por su pueblo lo refleja. A pesar de la constante infidelidad de Israel y de Judá, Dios no apartó sus ojos de ellos ni modificó sus planes con ellos. La promesa de una descendencia le fue cumplida a Abraham y del linaje de David nació el Mesías, Jesucristo, en quien toda la humanidad ha sido bendecida con la reconciliación con Dios. Dios no abandonó a su escogido entre los muertos, sino que lo resucitó como lo había prometido. Así que a través de los siglos, Dios ha mantenido su fidelidad. Su fidelidad nunca ha dejado de ser. Entonces, ¿por qué habríamos nosotros de dudar del cumplimiento acerca de esa fidelidad? Por eso nosotros, aún en cualquier circunstancia que atravesamos, podemos llenarnos de regocijo, pues sabemos en quién hemos confiado y que siempre será fiel para cumplir lo que nos ha prometido, la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, adoremos al Señor juntos y luego escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. Dios los guarde. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Y hacia amar y a contemplar y gloriarme en la cruz, a explorar la profundidad
de la gracia en Jesús, donde tu gran amor mi gran culpa perdonó. Tu bondad me abrazó. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Gozo eterno el pecador por las llagas que él sufrió y la sangre que él vertió, santa ira removió. El coro terrenal se une al celestial, gloriándose en su Redentor. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz, de la cruz. En estos momentos difíciles donde la humanidad está pasando por una crisis tan grande, nosotros los que creemos en el Señor tenemos la esperanza de creer que en Dios está nuestra fuerza, nuestra seguridad, y que no importa lo que pase, su fidelidad siempre va a estar ahí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios.
Confiamos en ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Amén. En este momento yo les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo y después enfocar en algunos versículos. Pero que abran sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 hasta 13. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento estamos en tu presencia. Aunque no podemos estar juntos físicamente, Dios, yo te agradezco que vivimos en un tiempo donde se puede usar cámaras, micrófonos y toda esta tecnología para comunicar tu palabra. Pido, Dios, que nuestra iglesia pueda ser unida, que los miembros se cuiden los unos por los otros y que nosotros, al estar aquí en tu palabra, podamos sacar algo de provecho para nosotros que podemos compartir con los demás. Yo pido esto en el nombre del Señor Jesús, quien nos redimió. Amén. Bueno, 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 hasta 13, para darnos el contexto. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. La semana pasada nosotros consideramos el cómo y el para qué de la disciplina en la iglesia. Comentamos que la disciplina empieza con una actitud de lamento corporativo por el pecado en la iglesia. Consideramos la autoridad que Cristo mismo dio a los apóstoles y también que dio a la iglesia para disciplinar a los miembros de la iglesia cuando se apartan de Dios. Esta autoridad de Cristo, esta autoridad de la iglesia tiene un límite. La iglesia solo puede disciplinar a los suyos, a sus miembros. Y esta disciplina termina con la exclusión, la expulsión, la excomunicación del miembro. Entonces no es parte de la iglesia. Las formas de la disciplina más comunes, dijimos, son lo que yo llamo la autodisciplina en la iglesia. La autodisciplina, que es la enseñanza, la exhortación y cuando es necesario, la reprensión, que puede terminar con la expulsión. Si un miembro persiste en el pecado o comete un pecado notorio y es impenitente, entonces la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinarlo y expulsarlo de su
comunidad. Hacemos todo esto al disciplinar a uno de los nuestros con la ambición de que se dé cuenta de cuán serio es el pecado y se arrepiente. Eso es nuestra ambición, eso es nuestra meta. Ahora, en esta semana, vamos a continuar con lo que estamos estudiando en este pasaje y vamos a ver cómo el Evangelio, el hecho de que Cristo Jesús murió por nosotros, pecadores, es el porqué de la disciplina en la iglesia. Así que vamos a revisar algunos versículos 6 hasta 8, y vamos a concentrarnos en este texto el día de hoy. Dice: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Pablo empieza a hablar acerca de la Pascua, habla acerca del pan sin levadura, pan con levadura, masa. ¿Qué tiene que ver esto con la disciplina en la iglesia? Pues hay que entender que él está usando la Pascua como metáfora para hablar acerca de la vida cristiana. Y la Pascua, nosotros quizás pensamos más en la Semana Santa, tiene sus raíces en un evento en el Antiguo Testamento, que también se llama la Pascua. Y fue en ese tiempo, que se puede encontrar en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado por Egipto por 400 años. Dios en este tiempo levantó a Moisés para librar a su pueblo, y él trajo 10 plagas sobre la tierra de Egipto, que terminó con el 10º plaga, que era la matanza de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Dios envió un ángel de la muerte para matar al primogénito de cada familia en la tierra de Egipto. Para evitar que ese ángel matara a los primogénitos del pueblo de Israel, Dios mandó que ellos celebren la Pascua. ¿Qué tenían que hacer? Pues ellos tenían que sacrificar a un cordero y usar la sangre de ese cordero para pintar alrededor de la puerta. Y con esa marca el ángel lo vería y después pasaría por alto esa casa y ellos sobrevivirían. Para pintar la casa, ellos hubieran sido salvados. Después de pintar, ellos tenían que asar la carne y comerla, y también comieron pan sin levadura porque estaban deprisa. Ellos solo tenían un día para hacer todo esto. No tenían tiempo para dejar que la masa sea más grande por la fermentación, el proceso que hace la levadura, porque ellos tenían que hacer todas estas preparaciones en un día, y después en la mañana ellos iban a huir de Egipto. Así que estaban muy deprisa. Y aunque me gustaría leer todo el capítulo de Éxodo, capítulo 12, para darles el contexto de lo que estaba pasando, yo voy a contentarme con algunos versículos, empezando en Éxodo capítulo 12, versículos 17 hasta 20, que dice: celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrá de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Así que la Pascua se convirtió en una ocasión de la liberación del pueblo de Israel a una celebración anual.
que ellos hacían cada año para recordarles de lo que Dios había hecho para rescatarlos de la esclavitud. Así que cuando ellos celebraron la Pascua, ellos no trabajaron, se quedaron en casa, sacrificaron un cordero y lo comieron, y comieron pan sin levadura, casi como si ellos estaban en cuarentena. Pero sabiendo todo esto de la Pascua, nosotros podemos entender un poco más fácil lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 5, porque él hace una comparación entre la celebración de la Pascua y la nueva realidad que los cristianos experimentamos a través de la muerte de Jesús. Estos versículos 6 hasta 8 en capítulo 5, son el porqué de la disciplina en la iglesia. Y el primer porqué es que nosotros disciplinamos porque el pecado es contagioso. Mira otra vez versículos 6 y 7. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura. Debido a la celebración de la Pascua y la costumbre de no comer pan con levadura, la levadura se convirtió en un símbolo para la gente judía de corrupción y pecado. Tal como los israelitas tenían que remover toda la levadura de entre sus casas antes de la Pascua, o esa levadura corrompería a toda la masa, Pablo está diciendo que los corintios tenían que remover el que cometió este pecado o él corrompería la iglesia entera, porque el pecado es contagioso. Imagino que esto sería un poco más difícil de convencerles si no fuera por el coronavirus. Hace 3 meses ninguno de nosotros sabía casi nada acerca del coronavirus y ahora todos nosotros estamos mirando un sermón a través del internet. Nadie quiere salir de la casa para prevenir el contagio del coronavirus porque el coronavirus es muy contagioso. Igual es el pecado. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Pablo reconoció el efecto corruptor del pecado que se puede ver en la manera en que los corintios respondieron al que estaba acostándose con su madrastra. Ese hombre hizo mal. Lo vergonzoso es que Pablo tenía que avisarles a los corintios que ellos hacían mal también al tolerarlo y hasta celebrarlo. Y es interesante, cuando él dice, hacen mal en jactarse, la palabra que nosotros traducimos como jactarse es la misma que se usaba para referir a algo que se hincha por el aire, como un fuelle que se usa para hacer crecer un fuego. Ellos estaban hinchados por la arrogancia, igual como el pan se hincha por la levadura. Y como la levadura, el pecado se propagó sutilmente y corrompió a la iglesia. Como Pablo también dijo en Gálatas 5, versículo 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Solo una persona con el coronavirus puede transmitir eso a cada persona en su círculo de contacto. Igual el pecado en la iglesia, si nosotros toleramos el pecado en la iglesia, se puede transmitir. Y entonces no hay nadie que quiere vivir conforme a lo que la Biblia nos manda vivir. Cuando la iglesia tiene que expulsar a uno de los suyos, a uno de sus miembros por el pecado, lo hace para proteger a sus miembros de la influencia contagiosa del pecado. Se puede decir que la exclusión es como la cuarentena. No podemos permitir que alguien sea parte de nuestra comunidad si exhibe los síntomas de la rebeldía y la impenitencia. Y no se olviden que nosotros estamos hablando de los que profesan ser creyentes, los que profesan ser
cristianos. Solo estamos hablando de personas que dicen, yo he puesto mi fe en Cristo Jesús. Y si esa persona es miembro de la iglesia, pero no vive de acuerdo con esa profesión de fe, entonces tenemos que excluir a esa persona de la comunidad. Porque eso no es como vive un cristiano. El pecado es muy contagioso. Y la exclusión, igual como la cuarentena, lo hacemos con la esperanza de que esa persona se recupere, que se arrepiente en el caso de la disciplina de la iglesia. Porque la iglesia disciplina a sus miembros porque toma en serio el hecho de que el pecado es maligno y contagioso, como un virus. Si uno rehúsa responder a la enseñanza, la exhortación y la reprensión, como hablamos la semana pasada, entonces tenemos el derecho, tenemos el deber de expulsarlo para mantener la salud y la integridad de la iglesia. Y la iglesia es íntegra porque Cristo la hizo íntegra. No solo disciplinamos a los miembros porque el pecado es contagioso, sino también disciplinamos porque Cristo nos salvó del pecado. Seguimos leyendo en 1 Corintios 5, 7. Desháganse de la vieja naturaleza para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. No se olviden que la Pascua fue instituida por Dios. Él mandó que su pueblo sacrificara un cordero, que pintara a sus puertas con la sangre para evitar que el ángel de la muerte viniera a sus casas para quitar la vida de sus primogénitos. Y cada año los judíos celebraban y siguen celebrando cada año la Pascua en memoria de lo que Dios hizo para rescatarlos de la esclavitud en Egipto. Y aquí, en nuestro pasaje, Pablo llama a Cristo nuestro Cordero Pascual. Y él no fue el primero en hacer esto. Se puede ver en el Evangelio de Juan que hubo una persona, Juan el Bautista, quien lo llamó el Cordero de Dios al principio de su ministerio. Se puede verlo aquí en Juan capítulo 1, versículo 29, que dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el principio, Jesús, el primogénito de Dios, vino a este mundo para morir como nuestro Cordero Pascual. ¿Nunca se han dado cuenta de que Él murió durante la Pascua porque Él era nuestro Cordero Pascual? El Cordero Pascual en Éxodo 12 fue una imagen, una reflexión del verdadero Cordero Pascual, Jesús. El Cordero Pascual en Éxodo capítulo 12 fue sacrificado para que los primogénitos de los israelitas no murieran, mientras que el verdadero Cordero Pascual fue el primogénito de Dios, quien murió en nuestro lugar para rescatarnos de la esclavitud al pecado. Pensando en ese sacrificio, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 18 hasta 19, dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. El sacrificio de Cristo no solo nos compró perdón por los pecados para todos nosotros que creemos en Él, sino también nos cambió. Mira lo que Pablo llama a los corintios a hacer: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Ellos tenían que remover el pecado de entre sí para que sean como son, santos. El efecto de la salvación en un creyente no es meramente un cambio de destino espiritual,
del infierno al cielo, sino un cambio de ser. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo explica de esta manera en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La gracia de Dios, nuestra experiencia de salvación nos enseña a vivir de una manera diferente, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Si un miembro de la iglesia no vive de esta manera, ¿cómo podemos afirmar su testimonio de haber experimentado la salvación? ¿Cómo podemos afirmar su testimonio de que la gracia de Dios le está enseñando a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas? Tenemos la responsabilidad como iglesia de disciplinar al miembro que se aleja de Dios, porque Cristo nos salvó del pecado. Si uno vive en el pecado, si no se arrepiente y quiere llamarse miembro del pueblo de Dios, nosotros que somos el pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de decir no. No eres parte de nuestra comunidad. Si no disciplinamos, negamos la verdad central de nuestra fe acerca de la salvación. Así que también disciplinamos porque nuestra fe es sincera y verdadera. Versículo 8. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Cuando los judíos celebraban la Pascua, no comían pan con levadura. Como dice en Éxodo 13:3, Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Se puede decir que según la metáfora de Pablo, celebrar la Pascua tiene que ver con la forma en que nos comportamos, cómo vivimos a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos vivir como vivíamos antes. Nosotros estábamos alejados de Dios, alejados de Cristo, practicando y aprobando la malicia y la perversidad. El hombre, en el versículo hombre de nuestro pasaje, hacía esto. La iglesia de Corintio, al no disciplinarlo, hacía esto. No actuar conforme a lo que uno dice que cree es hipocresía. Pablo llama a la iglesia a actuar conforme a la verdad de que Cristo murió para salvarlos del pecado. Y si creemos esto, nuestra fe es sincera y verdadera, lo probaremos con nuestras acciones. Perseguimos la santidad, no persistimos en el pecado. Así que cada año cuando los judíos celebraban la Pascua en memoria de lo que Dios hizo para rescatarlos de la esclavitud en Egipto, los cristianos también celebramos la Pascua. La muerte de Jesús por nosotros, nuestra Pascua, como dice Pablo, cada vez que nos reunimos como la iglesia. Conmemoramos su muerte cada vez que compartimos la copa y el pan en la Santa Cena. También honramos su sacrificio cuando disciplinamos al miembro que se aparta de Dios. No disciplinamos porque nos creemos mejores o más santos. Lo hacemos porque el pecado es contagioso y corrompe al individuo igual como el grupo. Lo hacemos porque Cristo nos salvó del pecado y esa salvación nos enseña a rechazar el pecado. Lo hacemos porque nuestra fe es sincera y verdadera. Realmente creemos que estas cosas son
realidad. Que todos nosotros nos comprometemos a ser una iglesia centrada en Cristo y su cruz. Su sacrificio no solo nos salva, sino nos cambia completamente. Como leímos antes en Tito 2, versículo 11 hasta 13. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Que oremos. Dios, nosotros somos tu pueblo y echamos de menos el poder congregarnos juntos para cantar juntos, para estudiar tu palabra juntos, para vivir como tu iglesia. Pido, Dios, que en estas semanas, mientras que tenemos que separarnos por causa de la salud, pido, Dios, que nos congreguemos como podemos a través de la tecnología que tenemos para enseñar, para exhortar y, Dios, si sea necesario, para reprender, para que todos nosotros podamos seguir adelante, fieles a ti, experimentando los beneficios de la salvación del pecado que nos compraste en la cruz. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias.